Bienvenidos a la sexta lección de Catequesis Fundamental. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos, a la clase número 6 de la Catequesis Fundamental. Pongámonos en presencia pues del Señor. Catequesis Fundamental, capítulo 2. En este capítulo 2, que contiene varios apartados, tiene 6 apartados, vamos al 5º apartado. Hemos hablado de la historia de la catequesis, hemos hablado qué es la catequesis, los elementos fundamentales y los principios fundamentales. Ahora hablaremos de las bases teológicas para una catequesis actualizada, las bases teológicas generales de la catequesis. Para ponerlos en entorno de lo que estamos viendo, habíamos hablado de los principios fundamentales de la catequesis, que debe ser una catequesis teológica, sistemática, con objetivos claros, principios para eficacia, para una correcta visión del catequista, y habíamos dicho que la catequesis finalmente que debe descubrir las raíces culturales de los destinatarios, debe tomar las previsiones necesarias, porque vivimos en una cultura de transición, porque se nos está inculturizando ideologías extrañas. El catequista debe tener atención personalizada, darle prioridad a la persona más que a los instrumentos, buscar objetivos profundos para ser más consciente y más constante en la revelación que quiere transmitir. La actualización del catequista es importante para que sepa lo que habla. Y finalmente habíamos dicho, pues la catequesis debe ser misionera, que no nos debemos quedar encerrados con el grupito de 4 que nos llegan, sino salir a buscar. Porque dice Papa Francisco que una de las pobrezas más grandes es ignorar a Jesucristo. Entonces estamos llamados nosotros como discípulos misioneros a evangelizar, a transformar la cultura, a inculturar el evangelio. Muy bien, ahora hablemos de las bases teológicas fundamentales de la catequesis. Pero para que la catequesis sea actualizada, porque ya nosotros no podemos seguir con los catecismos antiguos, viejitos, porque la mente del ser humano, la mente de los cristianos ha cambiado por la transformación cultural que hemos tenido, ¿verdad? Con el desarrollo tecnológico se nos ha metido mucha información, pero especialmente información contraria a la fe. Entonces tenemos que estar actualizados y salir a buscarlo, porque ahora todo tiene que ser así, porque ya la gente ya no quiere ni buscar las cosas de Dios. Bueno,
primer apartado de las bases teológicas. Una dimensión práctica de la teología de la comunión es que, partiendo de una visión de la Iglesia como la comunión de los fieles entre sí y como la comunión de los santos, como decimos en el credo, encontramos que esta realidad se vive humanamente en dos direcciones. Una primera dirección es la unión estática de las personas entre sí, y la otra es la acción exterior de comunicarse, ¿verdad? Entonces debemos de estar claros que nuestra base teológica para la catequesis debe ser a través de la práctica de la teología de la comunión. Tenemos que trabajar por la unidad. Se está usando una nueva palabra para el término comunión, y es que es la sinodalidad, que el Papa Francisco ha hecho clarificación sobre la palabra sinodalidad, ¿verdad? Que todos tenemos que caminar juntos. Segundo, teológicamente la historia de la salvación es comunicación. Recuerden que ¿qué significa la historia de la salvación? Es la intervención divina en la historia humana, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, teológicamente, la historia de la salvación, porque Dios se comunica con nosotros, entonces la historia de la salvación es comunicación. Si nosotros nos fijamos en la acción de Dios para acercarnos nosotros a su modo de actuar en la educación de la fe en la historia, vamos a encontrar que Dios creó al hombre para comunicarle su verbo y para comunicarle su amor. Y es una pregunta y una respuesta básica de la catequesis de iniciación cristiana. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué creó Dios al hombre? Para comunicarle su verbo y comunicarle su amor. ¿Cuál es el verbo de Dios? Es su palabra. Claro que el prólogo de San Juan nos dirá que la palabra de Dios se encarnó para estar más cerca de nosotros. Pero su palabra es su mensaje en primer lugar, pero también en primerísimo lugar su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Esa segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo de Dios, se hace hombre para vivir con nosotros, para comunicarse con nosotros. En tercer lugar, Dios creó al hombre para comunicarle su verbo y su amor, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, la catequesis debe actuarse, por lo tanto, con palabras y con acciones transmisoras de la fe, de la esperanza y de la caridad divina. Entonces nosotros, porque Dios creó al hombre para comunicarle su palabra y su amor, entonces como catequistas nosotros tenemos que utilizar palabras de Dios y acciones de Dios. Las acciones de Dios, ¿cuáles son? Su acción de amar. Y Él nos arma y nos transmite, nos ama y nos transmite a través del bautismo, la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes teologales que son la base principal para conocer a Dios. Primero la transmisión de la palabra, después la respuesta del hombre. Esa palabra es la fe. Y con la fe y el amor de Dios, pues esperamos de Él la salvación. Así de sencillo. Un cuarto aspecto de las bases teológicas para la catequesis actualizada es que la misión de la Iglesia es continuar la comunicación de la vida de Dios. Esa es la misión de la Iglesia, la evangelización. ¿Y qué cosa es la evangelización? La catequesis es la comunicación de la vida de Dios. Primero su palabra y después su amor, con las virtudes teologales para hacerla realidad en nosotros. La vida de Dios nos llega hoy por la palabra
y por los sacramentos y por el testimonio hecho acción. La catequesis, por lo tanto, debe ser decididamente misionera, como ya mencionamos, como ya dijimos pues la vez pasada, ¿verdad? La catequesis debe ser misionera por esencia. No tenemos que quedarnos con una catequesis de aula o de escritorio, sino que ir a las periferias, como dice el Papa Francisco, a buscar a los sedientos, a los que sufren, a los necesitados. Otro elemento pues de las bases teológicas es que la Iglesia cumple su misión cuando comunica el Evangelio adecuadamente al grupo cultural a quien se dirige. Al grupo cultural, pero no solamente cultural, sino en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? A la cultura de todas las culturas, digámoslo así, porque tiene que llegar a todas las culturas, esa es la misión adyente de la Iglesia, ir a todas las culturas y a todas, con una adecuada preparación, comunicarle el Evangelio. Porque la Iglesia está construida por hombres unidos a Cristo en el Espíritu Santo. Por esto, solo es posible lograr una buena catequesis por medio de la acción de los catequistas, de los evangelizadores, de los misioneros. Porque todos nosotros actuamos como iglesia, somos la iglesia que estamos cumpliendo esa misión de comunicar el Evangelio. Y preparados todos para poder adecuadamente transmitir a todas las culturas pues, este mensaje evangélico. ¿Cuál es el mensaje evangélico? Que Cristo está vivo, que es nuestro Redentor y Salvador, que Dios se ha revelado. Entonces, la catequesis, por lo tanto, debe inculturar el Evangelio. O sea, tenemos que meter el Evangelio en las culturas. Y el catequista debe inculturarse como persona. Nosotros no podemos ser islas. Dice San Pablo, me dice todo para todos. Lloro con los que lloran, río con los que ríen, bailo con los que bailan, sufro con los que sufren. Esa es un poco la expresión de San Pablo. Entonces esa debe ser la actitud nuestra, porque la palabra inculturar al catequista, o sea, meter al catequista dentro de la cultura donde va a evangelizar, quiere decir eso, que él se tiene que rebajar, porque no podemos llevar un catequista lleno de vanidad y de vanagloria a un lugar donde están las personas, los cristianos más sencillitos y más pobres y más necesitados y los que más sufren porque no lo van a entender. Entonces, inculturarnos nosotros mismos como evangelizadores, como misioneros y catequistas es una misión obligatoria, en el sentido que nosotros tenemos que prepararnos bien para poder dar una buena catequesis y llegarle a todas las culturas. Otro elemento pues de las bases teológicas es que la catequesis, si se percibe según el esquema de la comunicación que estamos refiriendo, ¿verdad? Que tenemos que ser comunicativos, esta catequesis requerirá algunas leyes básicas, ¿verdad? Por ejemplo, que el comunicador esencial es Dios. Esa es una cosa que no tenemos que perder de vista. Y que el agente evangelizador y catequista es un colaborador con Dios. Entonces, el que se quiere comunicar es Dios. Y nosotros somos sus agentes para que Dios se comunique con el hombre, con la mujer, con el niño, el joven, el adulto, etc. El evangelizador, por lo tanto, el catequista, tiene que ser fiel al mensaje y fiel al ritmo que Dios lo quiere llevar. En ese sentido, tenemos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos ralentizar a Dios, porque muchas veces lo ponemos lento. Dios tiene prisa por salvarnos a todos. Pero a veces la gente piensa que
eh, cuando pedimos principalmente a Dios que Dios no cumple nuestros deseos, porque dicen tenemos que esperar el tiempo de Dios, y aquí es al revés. Aquí no tenemos que esperar tiempo de Dios, nosotros tenemos que adecuarnos al tiempo de Dios, porque el ritmo de Dios es más veloz que nosotros. Nosotros somos demasiado lentos para transmitir el mensaje. Entonces tenemos que ser fieles y ser dispuestos. Un modelo de evangelizador dinámico y dispuesto, la Santísima Virgen María, que fue deprisa a la montaña en cuanto Dios se le reveló. O un San Pablo, que él fue un apóstol incansable de la transmisión de la fe en su tiempo, ¿verdad? Muy bien, el catequista entonces también tiene que poner todos sus talentos humanos al servicio de la acción evangelizadora. Todos nosotros, evangelizadores, misioneros, catequistas, tenemos que poner todos nuestros talentos humanos al servicio de la evangelización. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Esa parábola nos habla de muchas realidades de nuestra vida. A uno le dio 5 talentos, lo puso a trabajar, él le entregó 10 y Dios le dijo, siervo bueno y fiel. Pero al que le dio un talento, conociendo lo que es perezoso, lo escondió, no lo puso al servicio de Dios, y le dice al final el Señor, siervo malvado y perezoso. Entonces, los talentos humanos, escudriñemos los cuales son los talentos humanos que tenemos que poner al servicio de Dios. ¿Saben el primer talento cuál es? La vida, tu vida. Tu vida es para Dios. Tu vida es para evangelizar. Tu vida es para ser testimonio y ser santo. Con solo esa referencia, analicen ustedes el resto de sus talentos humanos. ¿Pasaste por la vida haciendo el bien como Jesús? ¿O no hiciste nada por tus hermanos, por ayudarle a salvar a alguno de sus hermanos, los que más sufren, los más pecadores, los más miserables, los más ignorantes, los que más sufren? ¿Hiciste algo? ¿Pasaste tu vida sin hacer nada? Dice el dicho popular que el tiempo perdido los santos lo lloran. A eso se refiere esta reflexión, hermanos. Que nosotros como misioneros, evangelizadores, laicos comprometidos, catequistas, predicadores, tenemos que poder poner nuestros talentos al servicio de la evangelización. Yo creo que ya basta de que sigamos cada uno de nosotros engordando en la fe y no compartirla. Tenemos que compartir la fe, hermano. Dios te trajo aquí a la existencia para que lo conozcas, lo ames, pero que también le ayudes en la salvación de toda la humanidad. Esa es la misión de nosotros, ayudar a salvar almas, como decía San Juan Bosco. Ayudemos a salvar almas. Dame almas, decía San Juan Bosco. Dame almas y llévate lo demás. Son cosas que nosotros a lo mejor nunca las hemos reflexionado, pero toca reflexionar. ¿Qué he hecho yo por Dios? Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué he hecho yo por mis hermanos? Por mis hijos, por mi familia, mis cercanos, mi parroquia, mi grupo. ¿Qué he hecho yo? Solo he llegado a engordarme o a enriquecerme. Momento también de reflexión y de un profundo examen de conciencia. Dios te trajo a la vida para que seas un holgazán, un haragán, un perezoso, para que te dediques a ver televisión, novelas, etcétera. Dios no te trajo para eso. Tu talento tiene que ser puesto al servicio de Dios.
En el mundo también nos dedicamos a tener una carrera, una profesión para poder vivir dignamente en el mundo, y está bien porque es bien justo y necesario, pero a veces somos ignorantes en las cosas de la fe y queremos evangelizar sin saber nada. Entonces hay que salir de la ignorancia espiritual, porque ese es un talento que el Señor nos pide que pongamos al servicio de Él. El talento de tu cerebro, prepáratelo, estudia, lee, para que puedas transmitir la fe. Yo siempre les digo en mis programas de la radio y en mis clases también le digo a la gente: lean esta encíclica. Por ejemplo, yo les he dicho en estos días que lean Evangelii Gaudium. Léanlo. Y a lo mejor solamente han leído, no los quiero criticar a todos ustedes, a lo mejor ustedes ya los leyeron, pero la mayoría de los cristianos no lo leen. Esas cartas de amor que nos manda el Papa cada rato. El Papa Francisco ya nos ha mandado 4 hermosísimas. Eso significa encíclica. Es una carta que nos manda, una carta circular para todos nosotros, para que aprendamos más, conozcamos más, nos preparemos mejor para hacer una mejor evangelización. Y Dios quiera que el día de nuestra muerte el Señor no nos diga: siervo malo y perezoso, no pudiste ni prepararte un poquito, fortalecer tus talentos para que hicieras una buena catequesis, para que hicieras una buena predicación, para que hicieras una buena evangelización. Yo creo que toda la palabra del Señor, por supuesto, nos invita a la reflexión y al examen de conciencia. Pero hagámoslo, ¿vieron? Hagámoslo. Porque si nunca lo hacemos, el Señor nos va a decir: siempre se te dijo en toda tu formación que hicieras un examen de conciencia, que te revisaras, y nunca lo hiciste. Revisémonos, hermanos, hagámonos un examen de conciencia permanente. Yo diría que lo hagamos en la mañana, mediodía y en la noche al acostarnos. Examen de conciencia, no solo de los pecados, sino de las responsabilidades que tenemos como bautizados. Porque el bautismo no es solamente un regalo, definitivamente que es un regalo de Dios porque es la salvación que se nos ofrece, pero también es una misión. El bautismo es un compromiso que nosotros tenemos con Dios y con los hermanos. Por otro lado, también el catequista, al poner al servicio todos sus talentos humanos, también debe inculturarse él mismo para codificar en un lenguaje correcto el mensaje que debe transmitir. Miren qué bonito, hasta las palabras te las ponen aquí bien bonitas, bien dichas. Quiere decir que nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje teológico a la sencillez de un niño, de un joven, de un adulto analfabeta, para que ellos puedan comprender el mensaje que les quieres transmitir. De por sí el mensaje divino, el mensaje de Dios, el Evangelio es súper sencillo. Pero al estudiarlo, pues buscamos incluso estas palabras técnicas, palabras filosóficas y palabras teológicas para que nosotros logremos comprenderlo, por supuesto, porque somos gente preparada. Pero también a partir de nuestra formación, bajar el nivel de nuestro lenguaje para que ese mensaje llegue con la pureza y la claridad que Dios quiere que sus hijos, los más pobres, lo conozcan. Otro elemento de las bases teológicas: el catequista, el evangelizador, el misionero. Yo lo repito esto porque no me quiero referir solamente al catequista, porque pareciera que estamos dando una clase solo para los catequistas parroquiales. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando se dice el catequista, nosotros tenemos que sentirnos incluidos en esa palabra como bautizados. El bautizado es esencialmente catequista porque debe evangelizar primero con su testimonio. Muy bien, entonces el catequista debe elegir
el canal correcto para llevar el Evangelio. ¿Qué significa elegir el canal correcto? Un ejemplo podría ser así como muy chambón, pero claro, es que le hables en español a personas que solamente hablan el misquito, que no te van a entender. O les hables en inglés a un grupo de la parroquia que solamente sabe hablar español. Otro elemento para definir ese canal correcto tiene que ser el momento, el lugar, el tiempo, el espacio donde vos vas a poder llevar ese evangelio y transmitirlo. Hay muchos aerópagos donde nosotros podemos ir a evangelizar. ¿Qué quiere decir aerópago? Quiere decir el lugar de la evangelización. Puede ser una capilla rural, puede ser un salón parroquial, puede ser una casa de familia que acoge al grupo. Esos son los elementos básicos y el canal correcto donde transmitir el mensaje. Además de que el canal correcto también debe entenderse con los insumos, los materiales y las técnicas que vas a usar para transmitir el mensaje. Todo va concatenado, todo va concatenado definitivamente para poder llevar el evangelio. No puedes llevar, ¿qué decirte? Alguna tecnología moderna e imponérselas a todo mundo. Yo quiero transmitir el mensaje a través de Facebook Live. Si una comunidad pobrecita ni siquiera tiene ni televisión, mucho menos el internet, no vas a poder llegarle. Y exigirle, yo quiero que todo el mundo se conecte a Facebook Live. No van a poder porque no lo tienen. Buscar el canal correcto. Y finalmente, pues para respetar la libertad del destinatario, la catequesis debe centrarse principalmente en el testimonio de vida y en la santidad del catequista, en la santidad del evangelizador. Esto ya es un gran reto. Definitivamente, porque cuando nosotros predicamos queremos quitarle hasta libertad a la gente, queremos imponer. Entonces, es importante que para no ofender la dignidad de la persona y su propia libertad, nosotros tenemos que centrarnos en nuestro propio testimonio de vida. No sé si algunas veces ustedes han escuchado que yo les expreso ejemplos con mi propia experiencia, mi propio camino de conversión. ¿Por qué? Porque no podemos señalar a nadie, no podemos acusar a nadie de pecado. Por supuesto que todos somos pecadores, pero no podemos señalar a nadie con el dedo, sino que lo primero que hay que hacer es transmitir el mensaje a través de una vida testimonial personal. Y el testimonio personal lo vas a poder dar si estás intentando vivir como Dios quiere, o sea, vivir en la santidad. Alguien que te predique sobre la visita al Santísimo Sacramento, que hay que ir, que hay que ver, pero nunca va. Vos decís, si ese no me puede dar ningún testimonio de experiencia porque nunca fue al Santísimo. Y el que nunca va al Santísimo nunca te va a poder contar su experiencia personal de adoración y de profundo amor que siente de Dios cuando va a la visita al Santísimo Sacramento. Entonces, es importante respetar la dignidad y la libertad del destinatario. Por eso nuestra evangelización debe centrarse en nuestro testimonio de vida y en nuestra santidad. Muy bien, esas son las bases teológicas de la catequesis para que sea actualizada. Segundo elemento, para las bases teológicas de la catequesis. Los fundamentos de la catequesis deben de ser cristocéntricos.
Fundamentos cristocéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente somos instrumentos, somos enviados, somos agentes. El centro es Cristo. Eso significa la palabra cristocéntrica. Que el centro de todo lo que nosotros hablemos sea Cristo. Lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Cristo, Jesucristo es la fuente y el culmen de la vida cristiana. La fuente porque de ahí nacemos, de Cristo, y el culmen de la vida cristiana porque hacia Él tenemos que llevar a toda la gente que evangelizamos. El evangelizador, la evangelización, la predicación, la catequesis, debe de ser una acción cristocéntrica. Cristo debe ser el criterio, Cristo debe ser la fuente, el centro, el alfa y el omega tiene que ser Cristo, tiene que ser el modelo de toda la acción evangelizadora. Podemos considerar este cristocentrismo desde varios ángulos, ¿verdad? Cristo profeta, Cristo redentor, Cristo pastor, Cristo sacerdote, etc. Cristo profeta. La catequesis debe limitarse por la acción directa de la palabra. Nosotros tenemos que transmitir la palabra, porque si nosotros queremos transmitir palabras humanas, el mensaje no va a llegar. La referencia primaria es Cristo, la Sagrada Escritura, el Evangelio de Cristo. Eso significa pues, que Cristo sea el centro. Cristo redentor y sacerdote. El catequista debe sacrificar lo propio por otros. Hacer referencia con nuestra experiencia y con nuestra vida que Cristo es el redentor y Cristo es el sacerdote. Miren, el evangelizador, el catequista, el predicador no es el que va a salvar a las personas. El que los va a salvar es Cristo. Cristo por eso es el redentor. El predicador, el evangelizador, el catequista no va a salvar a las personas con sola su oración personal. La oración del catequista debe ser unida a la oración de Cristo para que tenga eficacia. Porque el único sacerdote es Cristo. Redentor sacerdote Jesucristo. Es importante tenerlo en cuenta. Cristo, pastor dedicado a los demás. El pastoreo de la iglesia es eso, dedicarnos a los demás. La catequesis necesita de personas dedicadas y cualificadas para servir a los demás. Debemos de tener entonces un profundo sentido pastoral. Tenemos que hacer la labor pastoral de la iglesia. Es importante la labor pastoral que nosotros hagamos. ¿Y qué quiere decir la labor pastoral? Enseñarles incluso a respirar a la gente. Enseñarle incluso a comer. Llevarles de comer. Cuidarlo. Sanarle sus heridas. Protegerlo. Eso es el que hace el pastor. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Que fue el único que asistió al que estaba sufriendo. Nos dice Jesucristo, ve y haz tú lo mismo. Tenemos que estar al servicio. Por supuesto, en primer lugar, de la palabra, pero también para asistir a la persona, al Hijo de Dios, al cristiano que tú lo miras en el mundo y que está sediento de la palabra, está sediento de Dios, está sediento de agua, está hambriento de comida.
Ese es el verdadero pastor. Y nosotros por el bautismo también somos sacerdote, profeta y rey. Y la realeza que nos da el bautismo es para esto casualmente, para que seamos reyes, pero no como los reyes de la tierra, que son malvados y oprimen a su pueblo, sino para que llevemos consuelo, ayuda, paz y salvación a toda la humanidad. Un último elemento de los fundamentos cristológicos de la catequesis es la mariología, María. La catequesis debe realizarse según el modelo de fe y de docilidad de María, por encima del orgullo y de la autosuficiencia humanos. Estos son defectos humanos, el orgullo y la autosuficiencia. Dice el Papa Francisco, autorreferencialidad. A esto se refiere, que a veces nosotros somos soberbios, orgullosos, prepotentes cuando nos sentimos delante del grupo y que estamos predicando, les dices que la palabra de Dios. Nos sentimos orgullosos, vanidosos, nos encanta que nos aplaudan. Porque ya con solo que te aplaudan, ya recibiste tu paga, ¿sabías tú? Entonces, ese aplauso, por supuesto, no puedes decir a la gente, no, cállate, no me estés aplaudiendo a mí. Se puede hacer de alguna manera refiriendo ese aplauso, ofreciéndoleselo al Señor, como María, humilde, sencillo y listos para el servicio. ¿Cómo fue el modelo de fe de la Virgen María? Increíble. Los apóstoles estaban rebatiendo y cayendo en los más profundos oscuridad de la fe el sábado santo. ¿Recuerdan cuando se les muere Jesús? Y ellos se esconden, están juntos pero están escondidos porque tienen miedo. No entienden por qué lo mataron. Sin embargo, María nunca perdió la fe. Ella pasó el sábado santo mirando hacia su amado y esperándolo. Ella no sabía ni cómo, en esa fe profundamente oscura, pero con la esperanza puesta en Dios. Es increíble entonces el modelo de docilidad y de fe que nos presenta María. María fue dócil porque ella ni siquiera lo dudó cuando el ángel le dice, vas a ser madre. Ella le responde, hágase en mí. Yo soy dócil, yo soy la sierva del Señor, yo quiero servirle. Entonces, todo lo humano, lo carnal, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la autorreferencialidad del Papa Francisco, debe desaparecer. Cristo el centro, nosotros desaparecer, como dice San Juan Bautista. Él crece y yo disminuyo. Esa fue una de las expresiones más hermosas de San Juan el Bautista. Porque a veces a él lo acusaban Juan Bautista y le decían, vos sos el Mesías al que tenemos que esperar. Él le decía, no, ni siquiera soy digno de amarrarle sus zapatos, decía él. Porque el que viene es demasiado grande que yo no puedo ni siquiera agacharme para amarrarle sus zapatos, no soy ni digno. Él tiene que crecer y yo morir. Esa es la labor del evangelizador, del misionero, del predicador, del catequista. Muy bien, dentro de estas bases teológicas también tenemos los fundamentos eclesiológicos para una nueva evangelización de América Latina y hacemos referencia a América Latina porque es importante por dos razones. Porque el texto así lo refiere, aterrizado a nuestra realidad latinoamericana y para que tengamos una fuente privilegiada de revelación que es el documento de Aparecida y todo el resto de documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas. Fundamento eclesiológico.
El primer elemento que tenemos que estar claro es que nosotros no trabajamos como llaneros solitarios. Nosotros, aunque salgamos solitos, por eso es la sabiduría de Jesucristo, ¿verdad? Que los mandó de dos en dos a evangelizar. Reflexionemos sobre ese mandato de dos en dos. Porque nosotros no somos ni llaneros solitarios, ni lo sabemos todo. Y por otro lado, nosotros somos la iglesia. Aunque andemos solos, somos la iglesia. Definitivamente, somos la iglesia. Voy a buscarles una oración preciosa del segundo sábado de la liturgia de las horas creo que en Laudes. Voy a buscar una oración preciosa que te habla de que nosotros somos la iglesia. Aunque digamos que soy yo el que ando, es la iglesia la que anda en mí. Es fortalecer de una manera grande el sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Y más de que pertenecemos, somos la iglesia. Entonces esos son los fundamentos eclesiológicos. Somos la iglesia. Una eclesiología de comunión y de comunicación. Eso es lo que somos. Somos la iglesia. Cuando yo hablo, es la iglesia que habla. Estos cursos, ahora el de catequesis y los otros que hemos recibido, no es mío, es la iglesia que se los ha dado a ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy en comunión con mi iglesia, con mi parroquia, con mi párroco, con mi obispo, con el papa, con mi conferencia episcopal. Entonces esa comunión hace que tu trabajo evangelizador y pastoral sea un trabajo de la iglesia. Miren qué bonito, porque por ejemplo te dice la eclesiología, cuando se celebra una misa en un pueblito, como ese sacerdote está unido a su obispo, que su obispo está unido a su conferencia episcopal y están unidos al papa, esa misa sencillita es una acción de la iglesia, no es del párroco fulano de tal ni de la capilla tal, es la iglesia que celebra la muerte y resurrección de Cristo de una manera sacramental a través de la Eucaristía. Por eso entonces, importante el sentido de pertenencia. Se pierde mucho el sentido de pertenencia hoy por hoy, porque los primeros que acusan a la iglesia somos los que estamos dentro. Los primeros que critican somos nosotros los que estamos dentro. Incluso hay que analizar las mismas referencias que hacemos y críticas que hacemos a nuestros párrocos, porque desde adentro es de donde sale el rumor, el chisme y todo dentro de la iglesia. Y dice el Evangelio que el anticristo es uno de nosotros y que salió desde dentro de nosotros, porque el demonio hasta ahí se mete, pues. El demonio no se va a meter ni en las cantinas, ni en los prostíbulos, ni en los lugares de perdición, porque a eso ya los tiene ganados. El demonio se mete donde está Dios, porque quiere destruirnos. De ahí entonces nace la viveza nuestra de ser valiente y aprender a reconocer las insidias del mal para rechazarlas, para no dejarse, ¿verdad? No dejarse contaminar y más bien ser iglesia cada instante. ¿Por qué razón? Porque cada instante tenemos que estar defendiendo nuestra fe, la unidad de la iglesia, defendiendo a nuestros pastores, orando todos juntos o por separados, pero por la unidad y la comunión. Y por la comunicación de bienes que debemos transmitirnos unos con otros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.